Buenos días, hermanos. Gracias a los hermanos de la alabanza que nos ayudan todas las semanas para traer esa adoración delante del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Usted, hermano, que se viene conectando, usted, hermana, que se viene conectando, como siempre le recordamos que usted pueda compartir este mensaje. Es una forma de evangelizar para llevar la palabra hasta los confines de la tierra, donde usted esté, tanto en Europa, Sudamérica, aquí en Estados Unidos. Le damos la bienvenida. Y le damos muchas gracias al Señor por la fuerza que nos dio este nuevo día, porque hubo cambio de hora, dormimos una hora menos, pero gracias al Señor que también vamos a tener más luz durante el día, así que podemos aprovechar el día. Así que en este momento que usted se viene añadiendo, vaya compartiendo el mensaje, vaya compartiendo la página. Acuérdese que a veces tenemos un poquito de problemas con el internet y para algunos hermanos le es un poco difícil encontrar la enseñanza. Así que si usted hace ese trabajo en conjunto con nosotros, por supuesto podemos alcanzar a más gente. Así que antes de empezar vamos a orar, así que póngase de acuerdo conmigo para estar en un mismo espíritu delante de la presencia del Señor. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana delante de tu presencia, Señor, y te damos muchas gracias por la nueva oportunidad que nos das esta mañana. Tu palabra dice, Señor, y siempre lo tenemos presente. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y siempre me pongo a pensar, Señor, ¿qué sería de nosotros si tu misericordia no nos hubieras alcanzado? Aún estaríamos perdidos, Señor, en tinieblas. Por eso te damos gracias, que tú tocaste en nuestra vida, que tú nos trajiste, Señor, a tu luz admirable. Y en esta hora, Padre, venimos pidiéndote perdón por todo pecado, por toda mala actitud, por todo mal pensamiento, aún por las cosas que postergamos delante de ti, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad, Padre. Reconocemos, Señor, delante de ti que hemos fallado, pero también venimos reconociendo, Señor, que estamos arrepentidos delante de tu presencia. Y tu palabra dice, Señor, que un corazón contrito y humillado tú, Señor, no desprecias. Y en esta hora, Padre, encomendamos este servicio delante de tu altar, Señor, para que la palabra, mi Dios, empiece a tocar los corazones, a ministrar los corazones. Muévete, Espíritu Santo, en esta hora, toca los corazones, levanta, Señor, un dosel sobre cada casa, sobre cada hogar, Señor. Mira nuestros hermanos que vienen delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Señor, sobre todas las cosas. Y venimos, Señor, reconociendo tu autoridad sobre nuestras vidas, Padre. Nos rendimos delante de ti, Señor, en esta hora y te damos toda la gloria y toda la honra. Venimos atando, Señor, todo espíritu inmundo de las tinieblas que se opone, Señor, para que la palabra empiece, Señor, a salir, Padre amado. Lo atamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Atamos todo principado, toda potestad, todo gobernador, todo espíritu inmundo de las tinieblas, Señor, de distracción en esta hora, Padre. Y que tú, Señor, seas levantando tus ángeles para que empiecen a ministrar a cielos abiertos en esta hora, para que empiecen a custodiar la palabra, para que empieces, Señor, a guardar tu presencia, Padre, en esta hora. Levanta, Señor, esos ángeles en este momento, Padre, sobre cada hogar, Señor, que se viene uniendo con nosotros en un mismo espíritu, aunque ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu, Señor. Y desde ya, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra que solamente tú te lo mereces, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Esta mañana le vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Riseli Polanco. Ella tiene unos testimonios, así que les pedimos que usted pueda prestar atención lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. Así que Dios les bendiga y preste oído, atento su oído a lo que Dios está haciendo. Amén. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho en esta hora. Como ya dijo la hermana, esta es la obra de Miami. Mi nombre es Riseli Polanco. Tengo unos testimonios. No me sucedieron todos a la misma vez, pero bueno, hoy ha sido el día que Dios ha dispuesto para este testimonio. Yo dentro de mí conversaba con el Señor y le decía: Señor, yo no estoy haciendo nada para tu obra. Yo siento que no estoy trabajando, como la iglesia no está funcionando sino virtual. ¿Qué puedo hacer para ti? Entonces me pasaron ciertas situaciones donde el Señor se glorificó
Hay una hermana, digo hermana porque ella es cristiana, pertenece a la iglesia, y ella me había dicho, me llamó y me pidió oración porque su nieta tenía 3 años y no caminaba. Y yo le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo que el doctor le había dicho que venía con un problema en el cerebro, de que ella no podía caminar. Entonces, como aquí en la obra de Miami, nosotros decimos a lo que el Señor nos ha enseñado, que es orar por los enfermos. Entonces yo había traído aceite cuando vamos a la conferencia de California, y entonces yo le dije, le di un poquito de aceite y le dije que orara en el nombre de Jesús y que le sobara las rodillas a su nieta. Y ella oró y reprendió en el nombre de Jesús, y para honra y gloria del Señor la niña camina. La niña camina, gloria, gloria a Dios, aleluya. Y está en perfectas condiciones, la niña corre, y eso es yo digo que para obediencia. Ella ha estado en nuestra célula que tuvo en mi casa el hermano Rodrigo con la enseñanza, y ella siempre me pide instrucción, y Dios se ha glorificado porque a través de la instrucción Dios está trabajando. Después hace la semana pasada, hace 1 semana y media, otra compañera de trabajo, ella es católica, pero ella cree en el Señor, y ella aceptó al Señor por medio de nosotros hablar y todo. Ella aceptó al Señor. Claro, yo le pedí permiso para dar estos testimonios, y ella tenía un problema con un hermano que lo habían secuestrado allá en México, con un grupo bien delicado que son estas personas cuando secuestran para pasar. Entonces ella me pidió la oración, y nosotras oramos, lloramos y nos unimos en oración. Iba a pedirlo en la intersección, pero el Señor de alguna manera escuchó la oración, escuchó su clamor, que ella había aceptado al Señor también. Oró con su familia, tenía un hermano que era inconverso y aceptó al Señor. Yo le dije que tenía que hacer pactos. Pues yo digo que es la obediencia, porque como el Espíritu Santo, como Dios está haciendo cosas para su pueblo, que no es necesario reunirnos en la iglesia. El Espíritu Santo, cuando nos reunimos, trabaja, porque yo a través de la enseñanza yo enseño lo que he aprendido aquí en Obra de Miami. Entonces yo le dije, tienen que hacer pacto. No sé qué clase de pacto hicieron, no sé cómo el Señor se glorificó. De alguna manera escuchó, y el hermano lo dejaron ir, y se asombraron, todo para la honra y la gloria de Dios, que Él sigue trabajando, porque dice que se portaron bien con Él, que no lo maltrataron ni nada. Y ella me llamó llorando y dando la gracia al Señor, porque esto es para honra y gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la instrucción hemos visto cómo Dios está obrando. Ya hace la semana pasada, esto ha venido en secuencia, porque al yo estar conversando con el Señor, todo me pasó de una manera que el Señor me ha contestado, y yo digo, yo no me puedo quedar, yo tengo que dar estos testimonios. El hermano Rodrigo estaba intercediendo una noche a las 9 de la noche, y cuando me estoy quedando dormida, escucho que el Señor me habla al oído y me dice, yo cubro los cuerpos de los miembros de mi iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y yo como que no entendía. Y ese mismo día yo salí, tuvimos una reunión con la hermana Lili y la hermana Sandrita. Nosotras nos reunimos, y me dice la hermana Lili, ¿y qué le quiere decir a usted eso que le dijo? Y yo le dije, yo siento que es que cubre nuestra familia. Cuando nosotros servimos, que nosotros nos comprometemos con el Señor se encarga de nosotros y de los nuestros. Y para la honra y gloria del Señor, mi hijo tuvo un accidente bien grande, donde se llamaron las ambulancias y todo. Y él me dijo, mami, yo no sé cómo estoy vivo, porque se le atravesó un carro y él no llevaba casco. Y él sí se golpeó, pero los paramédicos le dijeron que no saben cómo pasó, porque el golpe que él se dio fue muy grande
pero gracias para honra y del Señor está bien. Gloria a su nombre. Esto lo hago para la honra y la gloria del Señor, para que sigan orando, para que se comprometan con el Señor, porque el Señor cumple. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo por los suyos y por sus hijos. Es lo que dice en Éxodo, que cuando ellos salieron, dice que Moisés le dio instrucción al pueblo que pidieran a los egipcios ropa, comida y todo lo que era necesario para ellos salir de Egipto. Y ahí es donde el pastor nos ha enseñado que Dios nos va a bendecir de una forma material y de una forma espiritual. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan. Gracias a la hermana Riseli por dar esos testimonios. Y como estamos de testimonio, voy a dar un testimonio. Siempre lo he dicho, no me canso de repetirlo, que para las madres, aquí está hablando la mamá, ¿no? Lo más importante de las madres son los hijos. Obviamente el Señor, sin quitar la importancia. Y a mi hija, yo di testimonio que yo apliqué para Arquimedia Academia para que ella entrara a esa escuela. Como ella está en pre-K, va para pre-K, a ella me la aceptaron y salió beneficiada. Yo tenía que hacer el enroll y mandé los papeles y todo. Ya la semana pasada yo di el testimonio. Yo apliqué para un BBK que da el gobierno. Y me había dicho una hermana, eso se demora mucho y no te lo van a dar inmediatamente. Yo recuerdo que aplicamos en la tarde y yo revisé el correo electrónico al día siguiente, que era a las 4 de la tarde. O sea, se había cumplido más o menos como 24 horas. Y en 24 horas el Señor me dio el approve de que mi hija puede constar con la ayuda del BBK para que ella pueda ser elegible en la escuela. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que orar constantemente, porque esto fue una oración flash. Esto fue una contestación rápida y cuando le conté a mi hermana, le mandé un texto, le dije, mira, me aprobaron la ayuda para Analía, pero me la aprobaron tan rápido. Y son una de esas cosas que te quedas asombrado, que es como Dios diciéndote, yo estoy al pendiente tuyo, estoy a cargo de tus cosas. Ahí se cumple la palabra donde dice en Mateo 6:33, que si tú buscas el reino de Dios y la justicia, las cosas, dice, serán añadidas. Y nosotros lo hemos visto a través de lo que hemos orado. Por eso yo no me canso, ni los hermanos intercedores se cansan de invitarlos a ustedes que pongan sus peticiones. Recuerde que esto es oración constante. Acuérdese lo que dice la viuda, cuando fue aquella viuda donde el juez injusto dice que le insistió tanto que este juez, aunque no tenía temor, le concedió el deseo de su corazón. Y hace la alegoría el Señor y dice, ¿cuánto más? Yo, dice, contestaré o responderé a los justos. Así que nosotros estamos bajo el amparo de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra de Dios. Cada vez que mi hija tiene un logro o mis hijos tienen un alcance, aunque como yo le decía a mi hermana, a veces no soy muy expresiva, pero Dios sabe en mi corazón que hay tanta satisfacción, tanto agradecimiento con Dios, porque lo más importante para los padres es darle lo mejor a nuestras posibilidades a nuestros hijos. Amén. Así que yo los invito a que sigan orando. Este es el paquete que yo hice de Analía y realmente que este paquete ha sido muy bendecido. A mi hija Analía ha sido una niña llena de favor y de gracias. Antes de empezar, vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Una de las cosas que vamos a hacer es comparar la enseñanza con lo que la hermana Riseli dio como testimonio. Ella no sabía lo que yo iba a enseñar, ni yo sabía su testimonio. Más sin embargo, Dios hace las cosas perfectas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo se mueva, Señor, sobrenaturalmente, mi Dios, en esta hora. Entregamos este culto, Señor, ante ti, Padre, para que seas tú derramándote con poder y con gloria. Que seas tú hablándole al corazón de tu pueblo, a la mente, Señor. Que sea ahora mismo, Señor, moviendo, Señor, el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. Que sea puesto en ellos, mi Dios, esa hambre y sed de tu
tu palabra, esa fe, Señor, esa credibilidad, Padre amado, para que ellos puedan levantar sus manos, Señor, delante de tu presencia. Como dice tu palabra, que aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y hemos visto, Señor, que en medio de este tiempo tan difícil, hemos visto tu mano de favor, Señor, tu misericordia, tu alcance, tu socorro, tu pronto auxilio, Padre. Agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por añadir a nuestra vida, Señor, lo que necesitamos para poder continuar tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Amén, amados hermanos, bienvenidos. Abra su Biblia en el libro de Juan 8. Si vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, hermanos, la edad no perdona, la salud no perdona. Si no nos cuidamos, ya nuestra vista no es la misma, ya no somos 20/20. Así que a usar lentes. Juan capítulo 8, verso 28. Juan 8, 28. Mire lo que dice acá. Dice en Juan 8, 28, dice: por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Recuerde que nosotros hemos vivido, creo que ya cumplimos el año desde que cerraron todos los que son locales acerca de la pandemia. Creo que fue para un mes de marzo que ya empezamos a ver el auge, las noticias, el impacto global que ha tenido la pandemia en estos tiempos. Y pensábamos que íbamos a estar 3 meses encerrados, a veces un mes, y nos hemos llevado más de un año, o por lo menos casi un año. Y muchas veces nos damos cuenta que las cosas que suceden pensamos que prontamente van a pasar. Siempre la gente tiene la pregunta, y yo siempre me hacía esa incógnita: ¿por qué la gente pregunta muchas veces si es la voluntad de Dios que yo haga esto? Si es la voluntad de Dios que yo haga lo otro. Dice la Biblia que nosotros tenemos que confirmar cuál es su buena, su perfecta y su agradable voluntad. Quiere decir que la voluntad de Dios está explícita y está expresada. Solo que muchas veces cuando nosotros no leemos, no indagamos o no buscamos, pues a veces hacemos esas preguntas y entran esas confusiones y esas dudas que son parte de los enemigos de la fe. Recuerde que uno de los enemigos más letales de la fe es la duda, porque la Biblia dice que el hombre que dude no piense que recibirá cosa de parte de Dios. Muchas veces nosotros oramos cuando alguien no está creyendo. Por esa razón muchas veces los intercedores dicen: Señor, yo creo por él. Pero realmente tenemos que enseñar que la persona debe de tener fe, porque en este tiempo tan difícil hay cosas que tal vez no estará usted tan cerca de su líder, tan cerca de su pastor, y usted va a tener que echarle manos usted a las cosas del reino. Entonces, hay que hablar un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en el tiempo de Israel. Cuando el Señor escoge a Moisés y quiere sacar a un pueblo que amaba entrañablemente de las manos esclavizantes de Egipto, Dios los hizo a través de 10 plagas. Y una de las cosas que Dios proveyó para este pueblo de Israel es que ellos estuvieran guardados en Gosén, que disfrutaran de la cobertura, que disfrutaran del socorro y del pronto auxilio. Y creo que muchos de nosotros los cristianos que hemos experimentado algún tipo de dificultad dentro de esta pandemia, hemos visto la mano de Dios. Ha sido una pandemia que ha azotado familias, ha azotado hijos, ha azotado nietos, ha azotado padres. Ha sido una experiencia para nosotros o para el mundo entero bastante difícil, porque ver hijos huérfanos, ver padres sin hijos, ver, hijos sin padres, ver familiares que se están muriendo y que no los puedes enterrar, no los puedes ver debido al distanciamiento que hay. Entonces nosotros tenemos que aprender que en este tiempo es un tiempo donde debemos de enfocarnos en qué es la voluntad de Dios.
cuál es la perfecta voluntad de Dios, cuál es su buena voluntad, cuál es su agradable voluntad. Por eso tenemos que hacer un cambio en nuestra mente para que confirmemos cuál es la voluntad de Dios. O sea, que sí está expresada en la Escritura cuál es la voluntad de Dios. El problema de nosotros los cristianos es que hemos llegado a un punto que dejamos de creer en lo que leemos. Dejamos de creer en lo que dice la Escritura y empezamos a creer en los dichos, en los mitos, en las leyendas, en lo que dice el Facebook, en lo que dicen las redes sociales acerca de todo lo que el Señor ha instituido. Una de las cosas que siempre ha tenido contiendas y pleitos y divisiones hasta el día de hoy es la ofrenda, es el diezmo, es la Santa Cena y un sinnúmero de cosas que muchas veces Dios instituyó como mandatos o como ordenanzas. Gente del Facebook que no visita ninguna iglesia, que no profesa la fe de Cristo, son muchas veces los prominentes en atacar a aquellos que lo hacen. Y eso se considera también como un bullying cibernético, aunque usted no lo crea, porque no estás respetando la convicción de la otra persona. Tanto la persona que no cree en el Señor quiere ser respetada en sus creencias, como la persona que cree en el Señor tiene o quiere ser respetada en lo que cree. Nosotros tenemos que entender que estamos entrando en un tiempo donde ya tu convicción en Cristo está siendo un poco asediada, está siendo un poco perseguida, un poco sometida en persecución. Porque muchas veces confesar a Cristo es confesar ciertos principios morales y éticos que establecen las Escrituras. Y hoy en día una de las cosas que estamos viendo es que muchas veces los valores morales están como invertidos. Y lo que importa es el amor, porque la Biblia dice que aunque hables lenguas humanas, espirituales, angelicales, profetices, lo que importa es el amor. Siempre y cuando tú conozcas el deseo del corazón de Dios, porque aquí vemos a un Jesús que expresa una permanencia de la presencia de Dios o del respaldo del Padre, pero porque él sabía hacer el deseo de Dios. Inclusive la forma como Jesús expresaba el reino o lo hablaba porque lo escuchó de su Padre. Entonces no hay división entre lo que es el reino de Dios y lo que se enseña del reino de Dios con respecto a lo que Jesús habla. Hoy en día miramos bastantes controversias, bastantes caminos encontrados, bastantes contradicciones. Y la razón es por la forma como muchas veces aplicamos el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que entre más eufóricos somos, entre más emotivos somos, obviamente tenemos mucho más alcance, porque la generación del día de hoy tiene una debilidad tan grande que es el almatismo. Y tenemos que entender que cuando tú estás en una guerra, en una confrontación o en una situación como la que vemos el día de hoy de pandemia, donde muchas veces te puede azotar el hambre, el desempleo, tienes que echarle mano a la vida eterna, porque el reino de los cielos es un régimen de derecho que fue establecido para los hijos de Dios, para que los hijos de Dios tomaran autoridad, sojuzgaran, para que ejercieran dominio. Recuerde que el Señor siempre ha tenido como plan de honrar al hombre, para que el hombre honrase a Dios. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, verso 24, vaya conmigo a Mateo 7, 24, mire lo que dice. Mateo capítulo 7, verso 24, dice de esta forma: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. Mire todo lo que tiene que suceder para comprobar si realmente usted permanece en la palabra de Dios. Hay una mitología que se usa ahora en el cristianismo o en la iglesia evangélica. Dios todo lo puede, Dios te perdona todo, Dios es amor, Dios no le importa lo de afuera. Sí y no, porque tiene que saber a qué connotación se habla. Obviamente, si una persona está en contra de los principios establecidos del orden de Dios, tiene que haber un arrepentimiento en esa área. Porque inclusive el Señor, cuando perdonó a María Magdalena, le dijo: vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Pero no la juzgó, no la criticó, pero sí le dio instrucciones acerca de lo que debía de hacer después de haber recibido vamos a decir, la redención de parte de Jesús. Porque realmente el Señor la absolvió de los pecados y del juzgamiento de la sociedad.
Pero tenemos que entender que Dios le dio una instrucción y esas son cosas que muchas veces omitimos cuando evangelizamos. Omitimos las instrucciones de Dios y evangelizamos de una forma que tratamos de engañar a la persona. Pero realmente el Señor perdona al que se arrepiente. Al pecador arrepentido, compungido de su pecado, de su maldad, el Señor lo perdona. Dice que Él no tolera un corazón contrito y humillado. Pero hay ciertas directrices que tú tienes que seguir después de haber conocido a Cristo. Y una de estas es creer en Él. La Biblia dice que para que tú agrades a Dios tienes que creer que Él existe y que Él remunera a aquel que lo busca. Entonces vemos que hay una causa y un efecto con respecto a las cosas de Dios. Muchas veces nosotros le enseñamos a la gente que esta causa o este efecto que te está sucediendo no tiene ningún tipo de consecuencia posterior. Si tú te arrepientes, te arrepientes, Dios te perdona, hace una nueva vida contigo y Él te enseña su presencia, su Espíritu Santo, su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes. Porque una de las cosas que nosotros evangelizamos o predicamos es la fe de Cristo, creer en Él, y eso es una ley. Esa es una ley en el reino de los cielos, que tú tienes que creer en lo que tú no ves, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, más la convicción de lo que no se espera. Y todo lo que se está diciendo en el concepto de la fe son cosas que no puedes palpar, pero cosas que tú tienes que empezar a estar consciente y conviccionado y entender que hay un mundo espiritual que se mueve mucho más que el mundo visible. Recuerde que el mundo en el que usted ve, toca, se mueve, se desarrolla, fue hecho de lo que no se miraba. Entonces esta es la sombra de un mundo que usted no puede ver. Pero ¿cómo lo ve? A través de los ojos de la fe. Entonces nosotros tenemos que entender que cada persona que predica acerca del amor, acerca de la fe, todo eso son principios. Una de las cosas o una de las leyes que moraba en el huerto era el amor. Más sin embargo, vamos a estudiar más adelantito, el Señor da ciertas directrices que Adán y Eva tenían que seguir. Entonces la pregunta es, ¿por qué las directrices están siempre en medio de la bendición de Dios, en medio de la mayordomía que ejerce el hombre, en medio del sacerdocio que ejerce el siervo de Dios? Siempre hay directrices que lo mantienen a uno dentro del propósito y dentro del camino. Eso es como una visión. La visión te trata de mantener y de enfocar en lo que tú quieres alcanzar con respecto a lo que tú te propusiste. Es lo mismo que pasa con Dios. Cuando el Señor habla que el Padre está con él porque Él siempre hace lo que le agrada, el Señor Jesús estaba enfocado en hacer el deseo del corazón de Dios. Pero si usted mira, Dios no está constante diciendo, has hecho mi deseo. Cuando Él se bautiza, se abren los cielos, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y ahí lo presenta, el Hijo de su complacencia, el Hijo de su regocijo, el Hijo de su deleite. ¿Por qué se deleitaba el Padre en Jesús? Por la obediencia. Entonces el día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama entrando en el reino de los cielos, posobediencia. Es importante entender que la obediencia es letal en el reino de los cielos. Como la desobediencia es contundente para que las cosas del reino vengan sobre la tierra. Nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que el Señor dice, que si permaneces en la palabra, es porque tú tienes que practicar lo que Él hizo. La forma como mucha gente pregunta, ¿cómo yo hago para que la presencia de Dios permanezca en mí todo el día? Bueno, haciendo lo que dice su palabra. Obviamente Dios sabe que tienes que trabajar, Dios sabe que tienes tus responsabilidades, Dios sabe que tienes tu familia, tus hijos, pero si tú te mantienes haciendo su palabra, la presencia de Dios estará contigo. ¿No pasaba con Moisés? Claro que sí. Aunque Dios físicamente no estaba al lado de Moisés, Dios estaba con Moisés, porque cada vez que Moisés levantaba la vara, cada vez que Moisés tocaba el mar, cada vez que Moisés llamaba las plagas, las maravillas sucedía. Eso se llama el respaldo de Dios, la constancia de la presencia de Dios. Pero obviamente Moisés tenía ciertas directrices que ocurrir. Recuerde que cuando Moisés le habla al Señor y le dice, tú has traído este pueblo para morir, ¿qué dirán de ti? Y le dice el Señor, ¿qué tú tienes en la mano? Cuando el Señor le habla a Moisés de esta forma, es porque lo habilitó, lo capacitó, lo entrenó y lo respaldó. Cuando Dios te habla, yo ya te he dicho, yo ya te he dado, es porque tienes que revisar qué es lo que Dios previamente te indicó.
Porque una de las cosas más difíciles hoy en día para el cristiano es ver las directrices que Dios le da cuando uno tiene que buscar el reino de Dios. Recuerde que hoy nos estamos jugando lo que es la bendición. ¿Por qué razón? Porque la gente ha decidido hacer lo que quiere hacer, no lo que Dios le mandó a hacer. Una de las cosas que conversaba la hermana Riseli era que ella decía, Señor, no estoy haciendo nada, yo quiero servirte, tengo el deseo de servirte, el deseo de hacer algo por ti. Y el Señor la puso a trabajar en la fe de otra gente, enseñándole instrucción, enseñándole ordenanzas. Y cuando estas personas, por obediencia y por fe, hicieron esto, hubo un efecto sobrenatural. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios está allí? Por el respaldo que Dios hace. Por esa razón, la presencia de Dios es a través de la obediencia cuando tú cumples la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Mateo 6:33. Recuerde que el que permanece en la palabra del Señor, ese es un discípulo de Cristo. La razón es porque mucha gente lee la Biblia y no cree lo que dice la Biblia. ¿Cuánta gente lee las Escrituras, escucha las Escrituras y no las cree? Y de eso habemos, me voy a incluir para que no nos sintamos mal todos, habemos muchos, donde leemos ciertos aspectos de la Biblia y lo consideramos que esto fue en el tiempo del Señor Jesús, que esto fue en el tiempo de Moisés. Más sin embargo, este mundo que está girando, donde dice Eclesiastés 3:15, que Dios buscó lo que ya ocurrió. Entonces este mundo fue diseñado para que las cosas del reino también actuaran sobrenaturalmente en este tiempo. Entonces, aunque haya ocurrido en el tiempo de Moisés, las directrices, si se cumplen, obviamente el Señor respaldará a aquel que obedece su palabra. En Mateo 6:33, vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Mire, hay un problema y hay una enfermedad que ocurre en el mundo cristiano. La gente se enferma de desánimo. La gente se enferma de depresión, la gente se enferma de ansiedad. Todas esas cosas ocurren porque hay vacíos en nuestro corazón. Porque hay cosas que nos hacen falta. Pero cuando le preguntas a alguien qué te hace falta, la gente no sabe responder. No sé realmente lo que me hace falta. Esa incoherencia y esa incongruencia y esa duda es lo que atrae muchas veces el castigo. No de Dios, porque la Biblia dice que cuando una persona entra en temor y en miedo, dice que el castigo viene. Tenemos que entender que en el mundo espiritual se mueven las majestades angelicales, también las majestades demoníacas. Y tenemos que entender que hay un padre que generó el temor, que es el diablo. Y una de las cosas que le entró a Adán, y no es algo que no es algo que estoy diciendo que no esté en la Biblia. Una de las cosas que entró en Adán debido a la desobediencia fue el temor. Entonces, cuando una persona vive desobedeciendo, siempre estará luchando constantemente con el espíritu de temor. Siempre. Será su enemigo latente, será su hombre fuerte que de alguna forma lo azotará, lo castigará, lo amedrentará. ¿Por qué? Porque estará siempre desobedeciendo un estatuto de Dios. Por eso cuando una persona es muy obediente, aunque pareciera que le va mal, el Señor hace caminos donde no hay. Entonces lo importante de este tiempo es la obediencia a su palabra y creer sus estatutos. Porque hoy en día la fe de muchos se está hiriendo. Y la razón que la fe de muchos se está hiriendo es para que la persona no tenga dominio, no tenga autoridad sobre lo que Dios ya le heredó. Recuerde que más adelante vamos a estudiar cuando el Padre le confiere a Jesús un nombre sobre todo nombre. Y este Jesús le confiere esa autoridad a todos sus hermanos, a todos sus amigos, a todos sus siervos. Entonces nosotros no estamos ajenos a poder echarle mano a las cosas del reino. El problema es si creemos, si dudamos, si obedecemos o desobedecemos. Ahí radica el problema. Y ese problema no es de Dios. Ese problema es de nuestra voluntad. Ese problema es de nosotros. Ese problema nace dentro de nosotros, no de Dios. Por esa razón es que la gente no sabe diferenciar cuando Dios está actuando y cuando Dios está actuando muchas veces a favor o muchas veces en contra nuestra. Y la gente dice, no, pero Dios no puede estar en contra. Cuando tú desobedeces su palabra, no existe el respaldo de Dios en un desobediente ni en un rebelde. ¿Por qué? Porque la palabra se contradeciría y hasta el día de hoy la palabra se ha mantenido impecable. Pero mire lo que dice en Mateo 6:33. Mire lo que dice Mateo 6:33. Todo mundo quiere esto. Dice, pero buscad primero su reino
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué la gente cristiana se siente que Dios los abandonó? Se sienten empobrecidos, se sienten decaídos, se sienten que les, vamos a decir, que les ha pasado el huracán encima. Nosotros tenemos que entender que ya como cristianos tenemos una deficiencia en este tiempo. Y una de las deficiencias más grandes que tenemos es nuestra mente. Porque todas las cosas que nosotros escuchamos, la información, las noticias, los consejos, los malos consejos, las sugerencias, las críticas, los chismes, todo eso daña tu mente. Entonces, toda esa es como un sistema del ejército de Satanás para bombardear tu mente y no darle paso a una mente renovada. Entonces, en este tiempo, con tanta información que usted tiene, en vez de ser poderoso, ha llegado a ser débil. Y la razón es porque estas informaciones que usted ha creído ha minado su fe. Porque para creer en el reino de los cielos se necesita una fe inmutable. Una fe que sea pasado por fuego. Una fe que sea pasado por las más difíciles pruebas. Cuando usted ve a Job, que Dios lo pone en manos de Satanás para que él venga y le quite todo lo que tiene. Le quitó hijos, le quitó esposa, le quitó riqueza, le quitó poder. Bueno, lo dejó casi sin salud. Más sin embargo, Lot entendió en el proceso de su prueba que el propósito de Dios no podía ser estorbado. El propósito de Dios es que él conociera al Señor, no de a oídas, sino que la presencia de Dios fuera tan cercana como el Señor quería, porque realmente Dios quiere que la relación entre el hombre y Dios sea cercana. Si no, vaya usted a Génesis, cuando el Señor va a buscar a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, me escondí, tuve miedo. Y el Señor no quería que Adán estuviera escondiéndose de su presencia. ¿Qué es lo que ocurre hoy? La gente de hoy no se da cuenta, pero la gente se esconde de la presencia de Dios porque tiene temor, porque tiene miedos, porque desobedece la palabra, porque sabe que muchas veces las cosas que hace no son cosas que están, vamos a decir, en comparativo a la obediencia de Dios. Hay gente, perdóneme, hay gente que está consciente de lo que está haciendo. Hay gente que sabe que lo que está haciendo está mal, pero no sabe cómo arreglarlo. Y la razón por la que no sabe cómo arreglarlo es porque les hace falta la lectura de la palabra. Les hace falta creer en las escrituras. Les hace falta creer en su palabra. Porque el Moisés le dijo, Señor, ¿qué dirán de ti? Que has traído este pueblo para morir. Y el Señor le dijo, ¿qué tú tienes en la mano? Oh, yo tengo una vara, lánzala. Entonces Dios ya había equipado absolutamente a Moisés con todo poder, maravillas, prodigios y señales, para que él pudiera sacar al pueblo de Dios de esa esclavitud y se reconociera que la mano poderosa de Dios estaba sobre ese pueblo. Es lo que sucede el día de hoy. ¿Cómo tú logras sacar adelante a tu familia? ¿Cómo logras sacar adelante a tu iglesia? ¿Cómo logras sacar adelante a tu congregación? Obviamente el Señor te dirá qué es lo que te he enseñado, qué es lo que te he instruido, qué es lo que ya yo te he capacitado. Porque es lo que le dijo a Adán. ¿Dónde está? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él le contesta, la mujer que tú me diste, me dio. Entonces el Señor se da cuenta que el hombre se esconde de él mismo, de Dios, porque hay temor en él por su desobediencia. Por eso le dije a usted, toda persona que se mantenga en desobediencia siempre será una víctima del temor y del miedo. Muchas veces usted podrá liberar a una persona, sacarle el chamuco del temor, pero si la persona está constante en la desobediencia, usted sabrá que en algún momento determinado el temor tendrá derecho de poder entrar y quedarse ahí. Por esa razón, cuando nos mantenemos fuertes, firmes y conviccionados, es cuando obedecemos su palabra. Por eso dice, el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios y la justicia de Dios radica la voluntad de Dios. Todos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice su palabra con respecto a tu situación? Voy a poner un ejemplo. Señor, qué sé yo, quiero ganar más. Quiero que me bendigas con mi trabajo, quiero esto.
Para ganar más tienes que trabajar más. Para ganar más tienes que tener una mente creativa, tienes que empezar a trabajar tu mentalidad y empezar a trabajar en ti mismo. La gente hoy piensa que Dios te da sin trabajar, sin esforzarte y sin nada. Y eso no existe. Perdóneme, no existe. El Señor podía ayudar a Josué, pero Josué tenía que tener la característica de esforzarse y ser muy valiente. Nada más. El Señor le dijo, si tú cuidas todo lo que aquí está escrito, entonces tu camino será próspero y serás muy exitoso en todo lo que tú hagas. No es lo que hoy en día todos queremos. No es lo que hoy en día todos deseamos. Porque mucha gente compromete su vida cristiana por el éxito, por la bendición, por la prosperidad, por el poder. Pero todas esas cosas las puedes tener con solamente obedecer su palabra. Pero hoy en día hay una vía más o un atajo más corto que es desobedecer a Dios, y muchas veces empezamos a saltarnos los principios, los estatutos, las ordenanzas de Dios y entramos en problemas. Y muchas veces para Dios arreglar tu situación tiene que enseñarte desde el inicio. Es como cuando le enseñan a los niños de kindergarten. Les enseñan para enseñarles las palabras, cuál es la palabra que está al principio, cuál es la palabra que está en medio, cuál es la palabra que está al final. El niño por el sonido tiene que saber identificar. Usted por lo que oye tiene que saber identificar cuál es el espíritu de la persona que lo está aconsejando. Muchas veces el día de hoy escuchamos consejos que son acorde a lo que yo necesito. Y yo siento que este consejo es de Dios porque me está diciendo lo que yo quiero oír. Pero Dios muchas veces no nos dice lo que queremos oír. Dios muchas veces nos dice lo que Él necesita, lo que Él desea, lo que es su anhelo, lo que te va a llevar a un seguro, vamos a decir, a una seguridad en tiempos difíciles. No dice la Escritura que Él es mi seguridad en tiempos de angustia. La pregunta es, ¿sabes buscar a Dios? ¿Sabes orar? ¿Sabes leer las Escrituras? ¿Te has mantenido activo en tu fe? ¿Te has mantenido activo en tu casa? ¿Te has mantenido activo en la lectura? Si esas respuestas son todas no, tú tienes un problema en tu fe. Tú tienes un problema en las convicciones. Por esa razón, los cristianos el día de hoy se conforman con poco. ¿Por qué? Porque, no, pero Dios está conmigo. Oh, pero Dios está conmigo. Pero déjeme decirle, para que nosotros metamos a un pueblo a la tierra prometida, esos son obras sobrenaturales. Para que Pablo predicara a los gentiles y todavía el gentil disfrutara de las cartas paulinas, esas son cosas sobrenaturales. Entonces hoy en día nosotros simplemente nos conformamos con poco porque pensamos que ahí Dios me está respaldando. Pero ¿qué pasa cuando viene una crisis? ¿Qué pasa cuando una familia entra en colapso? ¿Qué pasa cuando un matrimonio se rompe? ¿Qué pasa cuando un hijo se droga? ¿Qué pasa cuando un hijo se va de casa? ¿Cómo hago para que el corazón del hijo regrese? ¿Cómo hago para que el corazón de mi hija regrese? ¿Cómo hago para que la familia se restaure? ¿Cómo hago para que el amor hacia mi esposo vuelva o el del esposo hacia la esposa vuelva? ¿Cómo yo hago eso? Que es algo sobrenatural. Es ahí donde el reino de los cielos interviene en la vida de los hijos de Dios. Porque si usted lo ve en Abraham, usted lo ve en Isaac, lo ve en Jacob, lo ve en David, y así sucesivamente en todos los siervos de Dios, usted ve efectos sobrenaturales. Porque su palabra se cumple, que el que busca a Dios con fe, creyendo que Él existe, Él remunera. Entonces el reino existe para bendecir a sus hijos. El reino existe para bendecir a sus familias. El reino existe para que usted ejerza autoridad. El reino existe para que ejerza dominio. Mire lo que dice en Génesis. Génesis capítulo, déjeme buscarlo. Génesis capítulo 26 y dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. Una de las cosas por la que Dios creó al hombre es para que él ejerciera dominio. Para que la autoridad del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es donde se ejerce un dominio, donde se ejerce una autoridad, donde existe un rey, donde se ejercen los principios y las leyes. Y aquí dice que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, dice, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundo y multiplicaos y llenad la tierra
y sojuzgala. Oiga, ejerce dominio sobre los peces del mar. Y vuelve el Señor a decir que hay dos cosas por las cuales el Señor creó al hombre. Uno, para que él fuera el representante de él. Dos, para que ejerciera dominio. Por eso en Juan capítulo 1, verso 11, dice que él nos dio el derecho de llegar a tener poder. Entonces, el derecho está cuando el Señor creó al hombre. El problema es el hombre cuando no entiende las cosas de Dios. El problema está en el hombre, en la obediencia o en la desobediencia que marca la diferencia. Cuando el Señor le dijo a Adán y lo puso en el huerto, era para que él dominara, sojuzgara, fuera su representante en el huerto. Él fuera como el rey en el huerto, pero no era el dueño. Por esa razón, cuando muchas veces el Señor le pone a él el árbol en medio del huerto y le dice, de este árbol no comerás, es un recordatorio para que él supiera que no era dueño del huerto, sino un representante. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Que hoy muchas veces cuando Dios nos llama como representantes nos creemos dueños. Es como cuando nuestros hijos todavía viven en nuestras casas y tienen que estar bajo ciertas reglas, ciertos principios, o no sé si en todos los hogares, pero en la mayoría que yo conozco es así, hasta que alcance la mayoría de edad, hasta que pueda valerse por sí mismo, que tenga las capacidades suficientes de poder tomar decisiones. Mientras tanto, hay ciertas reglas, ciertos principios que tiene que seguir. ¿Para qué lo hace uno? Con la intención que esta persona pueda representar la generación el día de mañana. Pero cuando Adán desobedece a Dios, entonces se convirtió en un mal representante. Por eso cuando el Señor Jesús dice en Filipenses, vamos a Filipenses, mire lo que ocurre con Jesús. Como el plan del hombre fracasa debido a su desobediencia, es que esas son las cosas que pasan. A veces la gente piensa que uno les predica de la obediencia o la desobediencia con la intención de que ustedes sean subyugados. Pero la verdad es que la obediencia atrae la bendición. La obediencia es una de las reglas, es una de las leyes que se practica en el reino de los cielos. Usted no va a ver ninguna majestad angelical que va a hacer algo contrario de lo que ya está establecido por la palabra de Dios. Inclusive todos aquellos ángeles que de alguna forma se fueron en contra de la palabra de Dios, dice que están encarcelados en moradas legítimas para aquel día cuando ellos sean juzgados. Quiere decir entonces que la desobediencia acarrea pecado y el pecado acarrea muerte. Mira lo que dice en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, que es el que nosotros hemos leído hasta la saciedad, pero a veces yo creo que tenemos que repetirlo de vez en cuando porque no logramos comprender todo lo que el Señor Jesús ganó por nosotros. Cuando Adán, o vamos a decir este hombre Adán, fracasa debido a su desobediencia y trae consecuencias garrafales, porque vemos pérdidas humanas, vemos pérdidas de bendición, pérdidas de presencia, pérdidas de pueblo, pérdidas de territorio, vemos un montón de pérdidas que son a causa de la consecuencia de la desobediencia. Amén. Entonces la desobediencia acarrea pecado y el pecado acarrea muerte. Por esa razón, cuando nosotros siendo cristianos practicamos constantemente la desobediencia, tenemos que saber qué naturaleza es la que nos está inspirando a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Usted va a ver un sinnúmero de personas que le van a preguntar, ¿será esta la voluntad de Dios? Y usted dice, ¿cómo en aquel tiempo la gente sabía cuál era la voluntad de Dios? Porque dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad agradable, perfecta de Dios. Pero eso tiene que ver con un trabajo mutuo. En la mente donde está su voluntad, donde están sus deseos, sus anhelos. Y es ahí donde usted tiene que tomar una decisión con respecto a la palabra de Dios. Cada persona que toma una decisión contraria a la palabra de Dios es porque no cree lo que dice la Biblia. Amén. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dios le dio autoridad y poder, pero como Él viene a restituir lo que el pecado ha hecho, Él tenía que padecer por hombre, obviamente, por lo que dice acá. Pero mire lo que dice en el 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, que era lo que ocurrió con Adán.
Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Uno de los factores que falló en el huerto, y es uno de los factores que nos salvaguarda a nosotros por medio de Jesús, es la obediencia de Jesús. Quiere decir que el mayor exponente de la obediencia es Jesús. Si Jesús dice que obedeciendo pudo haber alcanzado no solo el poder de resurrección, sino la exaltación y el nombre que le confirió el Padre, entonces solamente los que obedecen pueden alcanzar estos rangos, estos honores, esta dignificación. Porque muchas veces nosotros hablamos de honra, de gloria, de honor, de dignidad, cuando somos unos tremendos desobedientes. Cuando somos unos tremendos deshonrosos con Dios, con su palabra. Nosotros tenemos que exhortar con amor a alguien que no está creyendo las Escrituras. Porque las Escrituras quedaron aquí como testimonio, pero también en esto radica el testimonio de Jesús y la confirmación de su voluntad. Porque la voluntad de Dios está expresa en las Escrituras. ¿Por qué la gente pregunta, ¿será la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice que no, entonces no. ¿Por qué nosotros queremos acomodar lo que la Biblia dice cuando la Biblia lo dice que no? Nosotros estamos enseñándole a las personas a ser duales y van a tener un problema, no hoy, en un futuro. Pero mire lo que sigue diciendo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, lo que le faltó a Adán, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, oiga, mire el trabajo de Dios. Por eso cuando usted ve la causa y el efecto, usted tiene que tomar una decisión pensando, si esto yo hago, ¿cuál será la consecuencia? Nosotros no podemos tomar decisiones a ojos cerrados. Tenemos que tomar decisiones pensando si es que va a marcar un antes y un después en la vida nuestra y en la vida de nuestra familia. Porque aquí el Señor Jesús tomó la decisión de padecer. ¿Se acuerdan Hebreos cuando Él dice que en los días de su carne Él oraba, gemía, lloraba? ¿Por qué? Porque alguien lo iba a librar de la muerte, que era el Padre. Recuerde que a Él ya le había sido comunicado que Él iba a padecer por la humanidad. Y este padecimiento de Jesús fue a causa de que Adán desobedeció la ley del huerto, que él tenía que mantenerse abstenido de no comer de este árbol. Nada más, eso es lo que le dijeron. Muchas veces Dios te dice, no hagas algo tan sencillo y lo terminas haciendo. Porque parece codicioso, parece deseable a tus ojos, parece, quiero saber por qué no. Bueno, Dios te dirá más adelante por qué te había dicho que no, pero no en el momento que te está diciendo que no lo hagas. El problema de nosotros es que queremos saber todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en el momento que Dios nos está dando una instrucción. Dios tiene que mirar nuestra obediencia. Dios tiene que mirar nuestra sabiduría. Dios tiene que mirar nuestra coherencia. Dios tiene que mirar nuestra administración dentro de nuestra voluntad. Entonces dice acá, y por lo cual, mire la consecuencia de la obediencia, Dios le exaltó. ¿Cuántos cristianos no quieren ser exaltados? No lo dicen porque se oye feo, no lo dicen porque demuestra que somos arrogantes, que somos soberbios y etcétera. Pero realmente el ser humano fue diseñado para ser exaltado. Porque Adán, si fue puesto en el huerto, era exaltado, era el ser más exaltado en el huerto. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios, porque es el representante del dueño, porque es el representante del creador. Por eso hay cosas que nosotros nos hemos llenado y nos hemos atrofiado nuestra mente de cosas que han sido mal interpretadas. Pero realmente el ser humano fue hecho para ser exaltado. Por esa razón el Señor exalta a Jesús. Pero hay un pre. Y es que Jesús tiene que practicar la obediencia que le faltó a la humanidad. Y mira ahí lo que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, el mayor rango, la mayor dignidad, la mayor honra fue conferida a Jesús por obedecer. Mire, padres de familia, no me dejarán ustedes mentir. No nos pasa a nosotros que muchas veces exaltamos a un hijo y a otro no. Pero la psicología nos dice a nosotros, nos enseña que eso no es bueno porque trae en competencia a los hermanos.
Pero el Señor, cuando estaba Caín y Abel, exaltó la ofrenda de Abel. Y Caín se enojó. Pero la sociedad el día de hoy nos dice que eso es malo. La psicología nos dice que eso es malo. La ciencia nos dice que eso es malo. Porque venimos arrastrando un conocimiento antaño que nos hace a nosotros crear conceptos cerrados. Pero es que la exaltación es parte del regalo que Dios da a aquel que le busca. Perdone, ¿acaso el día de hoy no es exaltado el nombre de Pablo? ¿El nombre de Pedro? ¿De los discípulos? Claro que sí. Por todas las, vamos a decir, prodigios, señales y hazañas que ellos hicieron para que el evangelio corriera. ¿Acaso no dice la Escritura que la fama de Jesús corría? Y muchas veces por esa fama la gente llegaba a los pies de Cristo. Entonces tenemos que entender lo que dice la Escritura. Hoy tenemos, y perdone que se lo diga, así se lo voy a decir, tenemos una familia mojigata en el cristianismo. Que si tú dices, pero mira, Dios a mí me dio esto. Mire, ¿cuánta gente es bendecida por Dios y no dan testimonio? ¿Cuántas veces Dios los ha bendecido y se quedan calladitos y no dan testimonio? Eso creen que es símbolo de humildad. Pues no, eso es símbolo de arrogancia. Porque todo lo que Dios te provee tiene que ser puesto en la luz. No es que yo no quiero que nadie se dé cuenta. Es que ¿para qué? Y mi pregunta, ¿quién es exaltado? Si tú dices que Dios te bendice, ¿por qué entonces no testificas de lo que Dios te ha dado? ¿Acaso este hombre que era, que el Señor le habló a Pedro y le dice, ve a la casa de este hombre, y fue a la casa de este hombre y todos los de su casa fueron convertidos? Y se dice que la fama de esa casa se propagó, que Pedro tuvo que explicar, espérense, esto ocurrió porque el Espíritu Santo, de la forma que descendió sobre mí, descendió sobre ellos. Pero hoy existe el cristiano, no, ¿para qué? Yo no quiero decir nada, porque no, usted sabe la gente. Mi pregunta es, ¿quién te bendice? ¿Acaso no es el Señor? ¿Acaso no es Dios que te da la fuerza, la bendición, la fortaleza? Hermano, dar testimonio, no. Oh, entonces tú estás diciendo que es por tu fuerza. Pues déjame recordarte, mi amado hermano cristiano mojigato. En Deuteronomio dice allí que para que no se te olvide que fue la mano poderosa de Dios que te sacó. Esa falsa humildad que tenemos el día de hoy de no dar testimonio de lo que Dios nos ha dado, es una falsa humildad que se mueve en las iglesias cristianas. Entonces, hablan mal de Dios, hablan mal del cristiano y dicen, para vivir una vida cristiana miserable como la de ese, mejor me quedo así. Y tal vez tu vida no es así, tal vez tu vida es bendecida, pero tú no logras exponer lo que Dios ha hecho por ti porque te has creído el cuento que eso es una falsa humildad. Mire, discúlpeme, pero hay gente que no tiene nada y no es humilde. Porque la humildad no radica en lo que tú tienes o en lo que no tienes, sino en la condición de tu corazón. Humilde es aquella persona como David que decía, todo esto el Señor me lo ha dado. ¿O acaso el Señor no reprendió a Nabucodonosor? ¿Cuántos Nabucodonosor hay detrás de mí de esta pantalla? Que dicen, wow, qué grande es Babilonia. Y el Señor se lo advirtió, le dijo, el día que no reconozcas que ha sido mi mano que te ha bendecido, te haré comer con los animales. Y le ocurrió. ¿Cuánta gente de ustedes no han sido bendecida y se quedan? Porque yo soy humilde. Humilde nada. Eso no es ser humilde. Porque dice la Biblia que toda obra que Dios ha hecho tiene que ser expuesta en la luz, dice la palabra. Lea la Biblia, mi amado hermano cristiano humilde. Por esa razón es que el día de hoy hay una falsa, vamos a decir, movimiento cristiano que a muchas veces le llaman humilde a algo que es egocéntrico. Eso es no reconocer que Dios te ha bendecido. Ok, te lo voy a recordar, Deuteronomio, voy a Deuteronomio 8, ya que no me cree. Ya que usted dice, no, ¿para qué voy a dar testimonio? Mejor así, que nadie sepa. Entre los míos y de entre los tuyos, ¿quién se va a convertir? De entre los tuyos, ¿dónde se ha exaltado el nombre de Dios? Deuteronomio capítulo 8, verso 16. En el desierto te alimentó cuando no tenías nada para comer.
Dice, con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, dice, y finalmente hacerte un bien. No sea que digas en tu corazón, oigan los humildes, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Ah, no, pero pastora, yo no digo eso. Yo reconozco que fue Dios. Bueno, ¿quién lo sabe? ¿Tu mamá, tu abuelita, tu papá, tu esposa? ¿Quién más lo sabe? Más nadie. ¿Saben por qué? Porque se maneja esa falsa humildad. Por esa razón la gente no da testimonio. ¿Por qué? Porque creen que ellos al dar testimonio van a demostrar su egocentrismo. Pero eso no dice la Escritura. Dice que toda obra hecha por Dios sea expuesta a la luz, dice. Y mire lo que dice acá. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder. Oiga, usted que dice, Dios me bendice. Dios ha sido bueno conmigo. Mire, la gente es bien folclórica. Dios ha sido bueno conmigo. Como Dios me ha bendecido. Pero usted nunca los ve dar testimonio. Usted nunca los ve que ellos honran a Dios. Usted nunca los ve que ellos dicen, esto el Señor me lo ha dado. Pregunta, ¿será eso humildad o será arrogancia? Porque aquí dice, más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo le decía a mi hermano mayor, hijito, porque él tiene una tarjeta que le dieron de Bank of America y el número de atrás, bueno, no lo voy a decir, bueno, hace que se la roben la tarjeta, bueno, es un número malo. Para mí parece, pero le hago broma. Y me dice, pues yo creo que el chupacabras me va a bendecir. Y le digo, mira, la cobertura de mi Padre que está sobre ti te ha bendecido. El día que mis padres se mueran, ya va por ti. ¿Saben por qué? Porque cuando los padres están vivos, uno disfruta cuando el padre está conectado con Dios. Pero cuando el padre muere, ya uno es la cobertura de su generación. ¿Y qué pasa si esta cobertura, este padre nunca dio testimonio, nunca honró a Dios, nunca sus hijos lo vieron, que sí, mira, aquí el Señor me dio, sus hijos serán exactamente iguales, nunca honrarán a Dios? Eso es triste. ¿Saben por qué? Porque ustedes se creen que son muy importantes más que Dios. Perdone que les diga así, pero bueno, ni modo. El reino de los cielos se hizo para ser expuesto, no para ser puesto debajo de una mesa. Nunca dice la Biblia que una lámpara es puesta debajo de una mesa, sino arriba de una mesa. ¿Para qué? Para que alumbre. Si usted ha sido bendecido por Dios, mire cuánta gente llega a nosotros y nos pide oración y se les olvida que tienen que dar testimonio a Dios. Mi pregunta es, ¿estarás agradecido con aquel que extendió su mano de favor sobre ti? Corre a cumplir tus votos. Corre, dice la Escritura, porque aquí dice que aquel dice que se acuerda que ha sido Dios que lo ha enriquecido, que lo ha sanado, que lo ha bendecido. Dios confirma el pacto que hizo con sus padres. Yo tengo pacto con esta familia. Yo tengo pacto con esta gente. Por eso qué tremendo es tener el falso concepto de la humildad. Por eso las personas no logran ver milagros sobrenaturales. Por eso esas personas no pueden extender la mano sobre un enfermo para que sea sano. Porque están llenos de ego. La gente dice no. Ay, Dios mío, si el Señor expusiera lo que hay en nuestro corazón, nos quedaríamos perplejos. Porque en el corazón se conciben tantas cosas que cuando Dios lo examina te dice, estás mal aquí, tienes que corregir esto. Quedarse callado es una simbología de arrogancia, porque aquí está comprobado que no se te olvide que ha sido Dios quien te ha bendecido, quien te ha sanado y quien te ha prosperado. Por eso qué tremendo es estar bajo la umbrela de Dios. Eso, hermano, por favor, de testimonio. Hermano, Dios de testimonio. Eso fue Dios. No, eso no fue Dios, fui yo. ¿Ok? Ahí dice que el Señor confirmará el pacto de aquellos que se acuerdan de Él. Pero el Señor no confirmará el pacto de aquellos que se olvidan del Señor su Dios. Y esas cosas están sucediendo en este tiempo, donde Dios muchas veces nos bendice sobrenaturalmente, pero nosotros, no, porque yo quiero ser humilde, porque no, ¿para qué voy a despertar la envidia de la gente? ¿Cuál envidia?
Nosotros tenemos que ser conscientes que somos luz. Mire, ¿por qué hay tantas críticas de pastores que hacen obras benéficas? ¿Por qué las críticas? Porque estamos acostumbrados a que todo lo hacemos a escondida, pero déjeme decirle algo, cuando tú haces algo oculto o escondida, es porque tus intenciones no son buenas. A veces nosotros queremos ser J-Lo y ¿cómo se llama el ex de él? Queremos ser personalidades famosas. Actuamos como que somos re famosos. Aquí el único que nos conoce es nuestra familia, Dios por si acaso, el Espíritu Santo tal vez. Pero cuando una obra la hace Dios, nosotros tenemos que darle honra y honor a aquel que fabricó lo que Dios nos dio. Yo no puedo creer que Dios a mí me ha bendecido en tan poco tiempo con mi hija Analía. Porque son muchas las cosas que se dicen. No, el BPK no te lo dan ahí nomás. No, mira, y me lo dieron automáticamente en un día. Relativamente en un día o menos de un día. Hemos aceptado su solicitud, así que nosotros podemos enrolar a su hija. Y yo digo, Señor, gracias, porque aunque eso estaba en el corazón mío, era un deseo mío, el Señor así lo ha hecho. Lo que pasa es que nosotros tenemos deseos y anhelos, pero no queremos decirlo. Entonces mi pregunta, ¿dónde está la obediencia a su palabra? Que toda obra hecha por Dios sea expuesta a la luz, para que se glorifique el nombre del Padre. Esa es la razón por la que se da testimonio. Esa es la razón por la que uno cuenta lo que Dios ha hecho. Esa actitud de, no, yo soy discreto, yo no quiero decir nada, soy discreta, no quiero decir nada, no es ninguna actitud humilde, ni ayuda al reino de Dios. Por eso qué tremendo es nosotros entender lo que Dios está haciendo. Se dan cuenta que pareciera que conociéramos al Señor, mas no lo conocemos. Ahí nos damos cuenta que nosotros no sabemos nada del reino, porque es nuestra mentalidad la que está atrofiada. Nuestra mentalidad está atrofiada de maestros que nos enseñaron que eso es orgullo, vanidad de vanidades. Pero cuando nosotros vemos a Salomón que hace la obra que no pudo hacer David, y se dice la razón por la que David no lo hizo, y se dice la razón por la que Salomón lo hace, y le hace un templo, y lo hace con una grandeza increíble, usted no ve a Salomón peleando con cosas de orgullo. El Señor, Él le pide específicamente, le dice, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y el Señor se la dio. Entonces, cuando pides algo a Dios y Dios te lo da, ¿cuál es tu obediencia? Honrar su nombre. Porque si el Padre, vamos al Filipense, si el Padre hizo con Jesús de exaltarlo por la razón de obedecer su palabra, ¿cuánto más nosotros que somos, vamos a decir, menos que Jesús? Mira, aquí dice en Filipenses 2, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que la obediencia de Jesús fue expuesta en la exaltación. Cuando lo exalta el Padre, dice, este me ha complacido. Cuando es retirado a Adán del huerto, este me ha desagradado. Cuando el Señor le habla a Caín, le dice, tú me has desagradado con tu ofrenda. Y Abel me agradó con su ofrenda. Mire qué tremendo. Pero la psicología nos enseña otra cosa. Y la psicología cristiana, métale ahí. Todo lo que nos dicen nuestros antaños de la humildad, de la soberbia, del egocentrismo, no, eso es descomunal. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? Que la exaltación vino comparado y acompañado con la obediencia de Jesús. Y dice acá, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla del humilde y del orgulloso, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El Señor Padre constituye a Jesús Rey de Reyes
y Señor de señores, por la obediencia. Por eso cuando Él trae al reino, lo trae porque Él obedece a Dios en todos sus estatutos, mandatos y principios. ¿Qué es lo que vale en el reino de los cielos? Tu obediencia. Por eso tienes que conocer su palabra. Dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir los sellos. Pero los ancianos le dijeron, no llores más. He ahí el Cordero de Dios inmolado. Fue hallado digno. ¿Por qué? Porque el Padre le confirió la exaltación, el honor y la dignidad. Porque Él se humilló hasta lo sumo. Por eso qué tremendo cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere decir. Por favor, amada iglesia cristiana, no nos asombremos de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay gente que realmente está en desagradecimiento con Dios. Dios a nosotros nos ha bendecido en cantidad. Ahora, déjeme decirle, no estoy como quisiera estar, pero voy donde quiero estar. Ay, pastora, pero usted no es humilde, no se sacia. Pues no, mientras esté en este cuerpo y en esta humanidad, no me puedo saciar. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a hacer mayores cosas que Él. Entonces tenemos que pensar cuál es el problema nuestro. Nuestro problema es nuestra mente. Nuestros problemas son esos conceptos que hemos adquirido. Antes si decías un ejemplo, oh mira, un ejemplo. Oh, me compré este reloj. Ay, no. Eso yo se lo hubiera dado a los pobres. No, porque esto me lo dio Dios para mí. ¿Ok? El Señor le dijo, los pobres siempre los tendrás, pero a mí no. Cuando le tenían que dar de comer a él primero. ¿O se acuerdan con aquel perfume de alabastro que se quebró? Y dijo Judas, no, esto es un desperdicio, deberíamos de venderlo y dárselo a los pobres. ¿Y qué dijo el Señor? Esta mujer ha preparado, ha ungido el cuerpo para el final de los tiempos. No era un desperdicio. Entonces cuando Dios busca a alguien y lo bendice es porque esta persona buscó a Dios primero, porque la Biblia dice que el que busca a Dios, entonces Dios lo remunera. Pareciera que el evangelio que hoy estamos viviendo es un evangelio decadente, pero eso no dice la Escritura. Y no estoy hablando nada de riquezas, pero es que tenemos un problema mental. Porque todos queremos bendición. ¿Y qué es la bendición, mi amado hermano? Salud para vivir como Matusalén. Fuerza para poder trabajar en los mejores trabajos. Sabiduría para poder desarrollar mis mejores proyectos. O sea, tenemos que entender que la bendición abarca todo lo que radica en la tierra. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a ser seres espirituales, pero también a manejarnos en el ámbito terrestre. Tenemos que aprender a ser sabios. La sabiduría es aplicada en la tierra. La espiritualidad obviamente te da experiencias espirituales en una dimensión invisible. Por eso qué tremendo cuando alguien lee las Escrituras y le cree. Porque aquí dice su palabra. Y hay gente que se pelea con ellos mismos, que dice, pero aquí lo dice. ¿Por qué entonces ahora se predica otra cosa distinta? Si aquí dice esto que se puede hacer, ¿por qué ahora se dice que no se puede? Y no es que no se puede. Si la palabra de Dios dice que se puede, se puede. El Señor le dijo a Josué, ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti meter a este pueblo. Y aquel temblando dijo, no, yo no voy a poder. ¿Y qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Pero le dijo, tú te encargarás de prosperar y tú te encargarás del éxito, yo no. Tú te vas a encargar solamente de administrar la palabra de Dios y de hacer lo que ahí está. O sea, de obedecer lo que Dios te está mandando. Mire, si nosotros entendiéramos que obedecer a Dios nos trae bendición, fuera fácil. Lo que pasa es que estamos bombardeados de tanta información que hay cosas que nos dice que no se pueden y cosas que dice que sí se puede. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? Por esa razón, en este tiempo hemos visto la bendición de mucha gente que ha servido a Dios cabalmente y ha obedecido a Dios y ha visto las manos llenas. Y Dios lo ha bendecido de una forma, y Dios le ha bendecido de otra forma, y Dios le ha bendecido de otra forma. Como decía la hermana Ariceli, que Dios a ella le habla tajante, abruptamente.
Hay gente que a Dios le habla como que fuera por teléfono. Dios, mira, necesito algo, y ya Dios lo llama. Mira, ten paciencia, espera un poco y así mismo. Y usted dirá, pero esas cosas ocurren cuando uno ha desarrollado una relación con Dios muy íntima. Llegas a esos niveles de comunicación, de comunidad con Dios. Por eso cuando Moisés le decía, quiero ver tu rostro, el Señor le dijo, te voy a dejar ver mi espalda. Cuando David le decía que los dichos de mi boca te sean gratos y que la meditación de mi corazón, era porque David tenía una relación entrañable con el Señor. A esos niveles de relación son las que Dios quiere llegar con la persona. Niveles donde usted no se esconda de la presencia de Dios. Pero hay gente que se esconde porque desobedece, porque hay temores, porque hay miedo, porque sabe que hay cosas que está haciendo que a Dios no le agrada. Es como cuando el hijo hace algo que no le agrada a su papá, obviamente no se lo va a contar. ¿Por qué no se lo cuenta? Porque sabe que su papá se va a sentir mal, se va a sentir, qué sé yo, vamos a decir, desilusionado. El hijo sabe porque lo conoce, porque el padre se lo ha reiterado en muchas ocasiones. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos y entendamos acerca de la presencia de Dios. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, con esto termino. Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, dice, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pero él ya se había ganado la dignidad, él ya se había ganado la honra, él ya se había ganado el rango. ¿Cuándo? Cuando él se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por esa razón, todos los cristianos de alguna forma van a pasar por estos ciclos de humillaciones para que Dios lo exalte. Para que nosotros entendamos nuestro proceso de aprendizaje y de nuestro entrenamiento como hijos de Dios en el reino de los cielos, es importante entender que para que usted sea reconocido en el reino necesita muchas veces que a uno lo humillen. Mire, ¿qué le pasó a Job? Job tenía todo y le quitaron todo. Lo dejaron como Dios lo trajo al mundo, así. Pero Dios dice que le restituyó 7 veces más cuando él entendió que sus propósitos no podían ser estorbados. ¿Quién quiere pasar por el trago amargo? ¿Quién quiere pasar por el valle de sombra y de muerte? ¿Quién quiere pasar por una tragedia? ¿Quién quiere pasar por una dificultad? Pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que entender que eso nos ayuda a que Dios nos exalte en un tiempo determinado. Por eso, qué importante para nosotros es comprender cómo es que Dios habla, cuándo Dios habla, por qué Dios habla. Por eso, hoy el cristiano, muchas veces Dios les hace milagros, les hace prodigio, los bendice, los atesta de bendición, pero ellos están mudos. No tienen voz, no tienen boca, no tienen testimonio. Y mi pregunta es, ¿estará Dios confirmando el pacto con ustedes? Porque aquí lo importante es dejarle saber a la gente que al Dios que tú le sirves es el Dios que te bendice. Que no es tu fuerza, no es tu poder, es la bendición y la soberanía de Dios que ha hecho contigo. No importa que te suenes reiterativo, constante, no importa lo que la gente piense, qué es lo que Dios dice de nosotros. Por eso Moisés, por eso Pablo, por eso Pedro, donde iban, testificaban acerca de las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés dice, ¿cómo voy a presentarme al pueblo? Y el Señor le dijo, ¿cómo? Dirás esto, el Dios de mi padre me ha puesto aquí, me ha enviado a Faraón para que ustedes sirvan a él. Siempre cuando Dios te pone, siempre pondrá una encomienda en tus labios y una encomienda en tus manos. Por eso qué importante es siempre profesar que ha sido la mano de Dios que hasta el día de hoy, en medio de una pandemia, te ha sostenido. Pero qué terrible es que te quedes callado, que te quedes en silencio, que no digas que ha sido Dios quien te ha rescatado. ¿Cuánta gente estará esperando escuchar que el Dios al cual tú le sirves, del cual tú profesas, del cual tú cantas, del cual tú adoras, del cual tú oras, del cual tú intercedes, es el Dios que te ha rescatado? Pensemos,
Yo creo que estamos en un momento donde la iglesia de Cristo ha entrado en confusión, donde a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno malo. Y yo creo que lo bueno es dar testimonio de todo lo que Dios nos ha dado en medio de esta calamidad. Porque aún los libros de las Escrituras contienen las maravillas de todo lo que Dios hizo. Y de las cosas que Dios hizo después de resucitado no pueden, porque dice que son muchísimas que ni los libros la pueden contener. Pero en el cielo se cuenta que existe el Cordero de Dios inmolado, que recibió la honra, el honor y la dignificación para abrir los sellos. Esa es la mayor exaltación que el Padre ha hecho con el Señor Jesús. A mayor humillación, mayor exaltación. ¿Quieres que Dios te bendiga? Aprende a dar testimonio. ¿Quiere que Dios testifique del pacto que ha hecho contigo? Que no se te olvide que ha sido Dios quien te enriqueció, quien te empoderó. Que no se te olvide que la mano poderosa de Dios está sobre ti. Amén, amados hermanos. Yo espero que esta enseñanza le haya a usted servido. Recuerde que la mayor bendición es ser obediente. Y yo creo que Jesús es el mejor ejemplo. Adán también es un buen ejemplo para aprender lo que él hizo mal, que no lo hagamos nosotros. Porque hay una exaltación, hay una dignidad, hay una honra que Dios tiene reservada a aquellos que obedecen. Por eso todo aquel que obedece su palabra, su mano estará sobre él. Por eso hay gente que Dios le dice, ¿acaso yo no he estado contigo? ¿No has visto mi mano sobre ti? Aún los deseos del corazón tuyo yo lo sé. O sea, el conocimiento que tiene Dios acerca de ti es como un rayo X, que Él conoce hasta lo más íntimo que nosotros tratamos de esconder. Somos cartas abiertas delante de Dios y queremos esconder lo que Dios nos da a los hombres. ¿Cuál es la intención esa? Es una intención arrogante. ¿Por qué? Porque es entender que no he sido yo, es Dios. Ha sido la fuerza de su mano. Ha sido su bondad. No he sido yo, es Él. Él me ha dado a mí la mente. Él me ha dado a mí la fuerza. Él me ha dado la capacidad. Él me ha dado la fortaleza. Él ha sido mi maestro, mi mentor, mi guía en tiempos de angustia. Por eso qué tremendo es reconocerle a Él. Porque si los ancianos reconocen la dignificación del Cordero de Dios y usted no, creo que estamos en problemas. Porque entonces ya estamos confundidos quién nos bendice. A veces pensamos que es nuestro jefe, a veces pensamos que es alguien humano y es Dios, que pone favor, que pone gracia, que pone bondades, que pone capacidades, inteligencia, habilidades, que pone moralidad, que pone principios y puedes caber en ese sitio. Pero eso ha sido Dios. Tú fuiste y golpeaste la puerta, que es lo que Dios dijo. Busca y hallaréis. Tú buscaste y ya encontraste. Por eso qué tremendo es obedecer su palabra. Qué tremendo es creer lo que lees. Qué tremendo es poner en práctica lo que dice la Escritura. Ellos recibirán gloria, honor. Por eso no te sorprendas que Dios bendiga a aquellos que tal vez nadie daba nada. Porque ellos en algún momento constantemente Dios los bendijo y ellos empezaron a ver la gloria de Dios y Dios los empezó a honrar porque ellos honraban a Dios. Por eso la pregunta es, ¿acaso has honrado a Dios? Porque honrar a Dios hay muchas formas. Con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu testimonio, con tu vida, con tus actitudes, con tu obediencia. Mira cuánta gente está en contra del diezmo y de la ofrenda. Pero hay gente que hace omiso a esas informaciones y honra a Dios. Y hay gente que obedece esas informaciones y deshonra a Dios. Así de sencillo es. Porque aquí existen solamente dos extremos. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El justo y el injusto. Dentro de esos extremos no hay términos medios. Por eso qué tremendo es saber quién es Dios, qué dice su palabra y quién eres tú. Y el reino de los cielos se hizo para que usted y yo tomáramos el derecho de ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo a dar gracias, Señor, en esta mañana.
Te vengo a bendecir, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Porque tu misericordia hasta el día de hoy nos ha ayudado. Nos ha bendecido tu sombra, Padre. Porque la sombra de tu presencia, Señor, nos ha protegido en tiempos difíciles, mi Dios. No solamente de la enfermedad, sino de los problemas económicos, de los problemas emocionales, de los problemas psicológicos, Padre. Gracias por guardar las familias. Gracias por guardar los hijos. Gracias por guardar el trabajo. Gracias por guardar, Señor, la bendición que tú nos has dado, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo levanto mis manos, Padre, para bendecir a este pueblo. Un pueblo, Señor, que busca la forma de cómo honrarte. Un pueblo, Señor, que cuando recibe tu bendición corre a cumplir sus votos, Señor. Un pueblo, Padre, que sabe que tú has bendecido la mano suya, Señor. Y ellos reconocen, Padre, que ha sido tu bondad, tu misericordia, Padre, que hasta ahora los ha sostenido. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que bendigas, mi Dios, a cada hermano, a cada hermana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo le hable a tus hijos acerca de la obediencia, acerca, Padre, de hacer lo que está escrito en la palabra, del esfuerzo, de la valentía, de la fortaleza, Padre, que necesitan en estos tiempos críticos, tiempos de angustia, tiempos de necesidad, para que sea expuesta la luz tuya, para que las tinieblas no prevalezcan, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Queremos darle gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Y recuerde que podemos tener problemas técnicos, problemas del internet. Lo cambiamos, lo pusimos rápido, pero ahora como que no funciona. Pero queremos darle gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Pero sí recuerde una cosa, la obediencia es esencial en el reino de los cielos. No hay cosa que te pueda garantizar una bendición segura que obedecer su palabra. No hay cosa que te pueda garantizar la presencia de Dios que la obediencia. Por eso qué importante es comprender acerca de lo que tú lees, acerca de lo que oyes, acerca de lo que practicas. Amén. Quiero darles unos anuncios. Mañana tenemos Unidos la Llave con nuestra hermana Cristian Martínez. Tenemos Devocional con Cristo. Tenemos nuestra escuela de liderazgo el día martes. Recuerde que este martes terminamos el segundo módulo acerca de que el carácter importa. Quedamos un martes de vacaciones y empezamos el martes siguiente. Amén. Recuerda que vamos a empezar las enseñanzas elementales con nuestro hermano Rodrigo, nuestra hermana Alejandra, virtuales para todos aquellos que se quieran unir. Estas enseñanzas elementales tienen que ver con lo básico, con la base de todo cristiano que tiene que tener para que de ahí parta la estructura de la casa tuya. Amén. Recuerda que tenemos servicio los jueves a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana. Hoy tenemos intercesión a las 9 de la noche. Y recuerde, jóvenes, que hoy ustedes tienen una reunión con nuestra hermana Cristian Martínez a las 8 de la noche. Si usted quiere participar, su hijo quiere participar, por favor contáctese con la hermana Cristian Martínez, ya sea por vía Iglesia Obra de Miami o por vía Instagram, donde habla de, ¿cómo se llama? ODU Army. Amén. Sabe que esos nombres son medio raros. Y recuerda que tenemos nuestras páginas de ODM aquí con nuestra hermana Marta, que ella siempre está posteando lecciones para que usted pues las lea y las pueda aplicar en sus casas, con sus niños, con sus amiguitos, con sus sobrinitos, para que ellos puedan comprender un poco la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, le damos gracias y los bendecimos. Recuerde que lo más importante del reino de los cielos es la obediencia. La obediencia acarrea bendición. ¿Quieres ser bendecido? Obedece su palabra. Lee las escrituras y ten fe en lo que lees. Amén. Dios te bendiga.